están? Hoy tenemos la oportunidad de hacer una pausa en nuestras habituales entrevistas de CNN para conversar con una persona que tiene una larga trayectoria en el pensamiento sistémico. Es uno de los mayores representantes, es doctor de física teórica de la Universidad de Viena, de física subatómica, profesor de la Universidad de California en Berkeley, de la Universidad de San Francisco y varios otros títulos más que no voy a enumerar, pero que dan cuenta de su trayectoria en una línea de pensamiento multidisciplinaria que ha permitido plantear esta idea obvia pero difícil de comprender para los humanos, que es el hecho de que todo esté conectado, de que necesitamos una aproximación sistémica a los procesos para poder resolver problemas complejos como el que estamos viviendo con esta pandemia, con nuestra crisis social, con el cambio climático y tantos otros. Por eso le quiero dar la bienvenida. Thank you, Fritjof. Gracias, Fritjof, por estar con nosotros en CNN Chile. Hola Paloma, es bueno verte de nuevo. Han pasado más de 2 años y muchas cosas han sucedido en el mundo desde entonces. Uno de los temas importantes que ha ocurrido durante los últimos 2 años ha sido esta enorme crisis que el coronavirus le ha mostrado al mundo, esta especie de experimento para comprender la visión sistémica, ¿no? Experiment of systemic view, ¿no? Una cosa que ha quedado clara es que todo está conectado y lo vulnerables que somos en este sistema interconectado. ¿Cómo has vivido tú ese proceso? Interconnected system. What do you think? How do you live this process? Ahora tenemos una crisis sanitaria global provocada por el coronavirus. Tenemos una crisis económica mundial, todavía tenemos la emergencia climática y tenemos una emergencia de violencia racial, especialmente aquí en Estados Unidos. Y entonces, a mi modo de ver, el coronavirus es una respuesta biológica de Gaia, o como yo llamo a nuestro planeta viviente, que reacciona a la emergencia ecológica y social que la humanidad ha provocado. Podemos ver que se originó a partir de un desequilibrio ecológico. Ahora sabemos que nuestra intromisión masiva en ecosistemas de todo el mundo ha fracturado estos ecosistemas. Y una de las consecuencias ha sido que los virus que estaban confinados a ciertas especies animales, donde no hacían daño, saltaron a los humanos, donde sí son mortales. Y eso es verdad para el coronavirus. Y también es real para el SIDA y otros virus. Y adicionalmente, el impacto de COVID-19 ha sido dramático debido a los desequilibrios sociales y económicos que existen. La propagación del virus se da principalmente en poblaciones densas y cuando te fijas, ves que la densidad de población, la densidad excesiva, es muchas veces la consecuencia de la maximización excesiva de ganancias, ya sea en cruceros gigantes o en fábricas de envasado de carne, donde hay mucha cantidad de personas juntas o simplemente en sectores pobres, donde 6 u 8 personas comparten una habitación en un lugar de 1 o 2. In meatpacking factories where people are very densely together, or just in poor living conditions where people, 6 or 8 people share a room instead of 1 or 2. Entonces, lo que el coronavirus nos muestra es que la justicia social no es solo una cuestión política de izquierda versus derechas, sino que en una pandemia como la del COVID-19 se convierte en una cuestión de vida o muerte. Este ha sido un cambio muy dramático. Ahora, la visión sistémica nos ayuda a comprender la complejidad y las conexiones entre los problemas, pero también nos muestra el tamaño de los desafíos, ¿no? Si pudieras comenzar por un punto, ¿qué le dirías a la humanidad? ¿Cuál podría ser el primer paso para construir una solución? Sí, bueno, creo que hay pasos inmediatos y luego hay asuntos a largo plazo. El primer paso inmediato debe ser escuchar a los científicos, porque los epidemiólogos tienen mucha experiencia con virus y epidemias. Epidemiologists have a lot of experience with viruses and epidemics. E incluso cuando todavía no tenemos la vacuna, sabemos cómo lidiar con una epidemia.
Países como Nueva Zelanda, por ejemplo, o Corea del Sur, entre otros, lo han hecho exitosamente. South Korea and others have done that very successfully. Entonces, el primer paso debería ser escuchar a los científicos y ya sabes, usar la mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia social, etcétera. Pero la acción a largo plazo debe ser reconocer el problema fundamental que subyace a todos estos complejos problemas interconectados, y esa es nuestra obsesión por el crecimiento económico ilimitado. Interconnected problems, and that is our obsession with unlimited economic growth. Lo que, por supuesto, es una ilusión, porque las cosas no pueden crecer perpetuamente en un planeta finito. Por tanto, necesitamos con urgencia pasar de un crecimiento económico y empresarial que es cuantitativo y extractivo a un crecimiento cualitativo y multifacético, donde no todo crece al mismo tiempo. That is qualitative and multifaceted, where not everything grows at the same time. Cuando ciertas cosas crecen, otras disminuyen y liberan recursos que luego conducen a un nuevo crecimiento. Entonces tenemos que calificar el crecimiento. Tenemos que distinguir entre lo que debería crecer y lo que no debería crecer. Y veo esta obsesión por el crecimiento como el dilema subyacente que da lugar a todos los demás problemas. Underlying dilemma that gives rise to all the other problems. Parece que el sistema económico, el modelo, está en una gran crisis. Hay algunas alternativas como el capitalismo consciente o el movimiento de Imperative 21 que están tratando de pasar a un modelo distinto, pero no totalmente distinto. Estamos hablando de capitalismo finalmente. ¿Crees que el capitalismo tiene una solución adentro o tenemos que saltar y cambiar hacia un nuevo modelo para resolver este enorme problema al que nos enfrentamos? Well, capitalism alone. Bueno, el capitalismo solo, ya sabes, si es ilimitado es muy peligroso, porque la esencia misma del capitalismo es hacer dinero. Ese es el único valor con que se mide. Y ahora tenemos una economía global que es una red de flujos financieros organizados por computadoras sofisticadas. A network of financial flows facilitated by sophisticated computers. Y que está programada de tal manera que la decisión para hacer una inversión u otra es puramente financiera. No se trata de una cuestión de derechos humanos o de protección del medio ambiente o la salud. Es puramente generadora de lucro. Y eso tiene que cambiar. Y, por supuesto, hay muchas formas de capitalismo. El capitalismo escandinavo es muy diferente al capitalismo norteamericano, es muy diferente del capitalismo japonés, del, ya sabes, capitalismo chileno o argentino. Entonces, siempre hay restricciones sociales y también necesitamos establecer restricciones ecológicas al capitalismo. Social constraints, and we also need to impose ecological constraints on capitalism. El capitalismo por sí solo es mortal. Ahora, si pensamos en qué tipo de sistema podemos elegir o a qué tipo de modelo podemos aspirar, ¿has pensado alguna idea de lo que realmente necesitamos para construir ese modelo? Porque ahora sentimos que no tenemos nada, tenemos un sistema que sabemos que no está resolviendo ningún problema, sino que está creando muchos de los problemas. Entonces, ¿qué tipo de claves podríamos incorporar para construir una nueva sociedad o una nueva idea de sociedad? Well, I have thought about this for many years. Bueno, he pensado en esto durante muchos años y he desarrollado una síntesis de una visión sistémica de la vida que ha surgido de la vanguardia de la ciencia. Una síntesis que integra 4 dimensiones de la vida: la biológica, la cognitiva, la social y la ecológica. Esto es lo que enseño en mi curso en línea, lo que escribo en mis libros. Y la lección básica que hay que aprender es que podemos aprender mucho de la naturaleza, porque el desafío central de nuestro tiempo es
construir comunidades sostenibles para sobrevivir a largo plazo. Is to build sustainable communities to survive in the long run. Y podemos aprender mucho de la naturaleza porque los ecosistemas de la naturaleza son comunidades sostenibles de plantas, de animales y microorganismos. Por lo tanto, necesitamos comprender cómo la naturaleza se organiza para sostener la vida a largo plazo. Y luego tenemos que inspirarnos en eso y diseñar nuestras tecnologías y nuestras instituciones sociales de acuerdo a eso. Y esto ya se está haciendo, ¿sabes? Hay cientos y miles de ONG en todo el mundo trabajando en soluciones sostenibles y sistémicas. Eso es lo que hablo en mis libros y en mis cursos. Fritjof, igual hay un dilema porque vivimos en países y los países están separados, tienen sus propias decisiones, sus propias leyes, implementan sus propias políticas, pero el mundo está conectado y el virus no sabe que vivimos en países. ¿Cómo resolvemos este asunto de pensar en países cuando el mundo está conectado? ¿Y cómo ves que el mundo podría ser en el futuro si comprendiera mejor cómo funciona la naturaleza y el territorio en la práctica? Bueno, esta es una pregunta muy difícil y es obvio para mí que necesitamos pasar de una competencia excesiva a una mayor cooperación, para pasar de la guerra y la violencia a la diplomacia, ya sabes. To shift from war and violence to diplomacy. Si lo piensan, tenemos miles y miles de millones de dólares invertidos en máquinas de guerra, especialmente aquí en Estados Unidos, y podríamos tener suficiente dinero para erradicar la pobreza, para pagarle a todos un salario digno, para darles a todos un seguro médico. Y si necesitamos este tipo de cooperación global, muchos de los problemas sociales y políticos simplemente desaparecerían. And if we started such a global cooperation, many of the social problems and political problems would just disappear. Pero, ¿cómo hacer eso? Es otra pregunta, porque la gente, especialmente los líderes políticos de hoy, están tan centrados en ideas abstractas como la economía, el patriotismo o las religiones fundamentalistas, que resulta difícil salir de eso. Pero me gusta observar que hay una nueva generación de políticos que piensan de manera muy diferente. So it's difficult to get out of that, but I'm happy to observe that there is a new generation of politicians that think very differently. Y lo interesante, Paloma, es que muchas de estas son mujeres. Estoy pensando en Jacinta Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, o la primera ministra de Finlandia, que tiene Marin es su apellido. Ahora no me puedo acordar del nombre. Y tiene una coalición de 4 o 5 partidos, todos liderados por mujeres menores de 40 años. And she has a coalition of 4 or 5 parties, all led by women under 40. Y luego aquí en Estados Unidos tenemos una nueva generación de parlamentarios, de representantes liderados por Alexandra Ocasio-Cortez, y también está Ilhan Omar, que son jóvenes políticas que son pensadoras sistémicas y que piensan en términos de acciones cooperativas y ecológicas. And who think in terms of cooperative actions and ecological actions. Somos grandes admiradores de todas ellas, incluida Angela Merkel en esa lista. Absolutamente. A little pause and we are going to return. Vamos y volvemos con mucho más de esta entrevista junto a Fritjof Capra.